Amén. Ahora sí. Entonces, les decía que es importante que nosotros entendamos y meditemos que hay verdades del evangelio que a veces nosotros como creyentes escuchamos muchas veces, ¿no? Pero no siempre no siempre podemos contemplar esas cosas en su profundidad. Escuchamos cosas, escuchamos doctrina, pero no nos detenemos a entender, ni siquiera a preguntarle a Dios por qué son como son. Una de ellas, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, parte de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, es la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia tenemos que pensar, lo primero que tenemos que ver es que el hombre que fue hecho creado a imagen y semejanza de Dios, aunque el hombre está caído, el hombre fuera de Cristo, fuera de la redención, es un hombre caído, pero todavía hay un brillo, todavía hay una imagen de Dios en el hombre. Y una de esas imágenes es el deseo de justicia. ¿Quién puso ese deseo de justicia? Tanto de que se haga justicia con nosotros como de nosotros querer hacer justicia con ciertas cosas. Ese deseo en su naturaleza proviene de Dios. Obviamente el problema es que queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, y eso es parte, ¿no?, del hombre que está caído, el hombre que necesita ser restaurados en Cristo. Así que cuando muchas personas oyen esa expresión de justicia de Dios, inmediatamente piensan o pensamos en juicio, pensamos en castigo, pensamos en ira, inclusive podemos pensar en condenación o hasta en un tribunal, ¿no? Ciertamente la justicia de Dios incluye todas esas cosas, porque Dios es santo, Dios es justo y Dios no puede negar su propia naturaleza. Estamos de acuerdo. La Biblia lo establece de esa manera, que Dios es justo y que Dios es santo. Sin embargo, el Evangelio no solo revela que Dios es justo para castigar, también revela que Dios, sin dejar de ser justo, y aquí es donde entra la profundidad del evangelio, que Dios, sin dejar de ser justo, abrió en Jesucristo el camino para que su justicia, que antes nos condenaba, ahora viniera a ser nuestra posición, nuestra vestidura y hasta nuestro anuncio. Diga, yo anuncio la justicia de Dios. Esos redimidos, esos que han sido rescatados por medio del poder de la cruz, anuncian la justicia de Dios. Ese realmente es el escándalo glorioso del evangelio. La justicia de Dios no fue eliminada ni fue rebajada, porque Dios, siendo justo, no podía eliminar la justicia, no podía rebajarse en cuanto a la justicia, ni podía negociar con esa justicia. Fue plenamente entonces esta justicia satisfecha en Cristo, en el Hijo, y ahora por medio de él esa misma justicia es manifestada sobre los hijos de misericordia. Amén. Eso es lo tremendo, que esta misma justicia ahora ha sido manifestada sobre usted y sobre mí. Por eso el énfasis de esta palabra no es solamente la cruz como un evento histórico, aunque la cruz realmente es central. El énfasis es que la justicia de Dios fue manifestada en Cristo, se convirtió en nuestra posición por la fe y ahora resplandece sobre nosotros como vasos de misericordia para anunciar la gloria de Dios. Dios, siendo justo, deposita o la justicia de Dios se cumple en la persona del Hijo. Dios necesitaba venir con un plan. Entonces Dios dijo, yo no puedo dejar de ser justo, porque Él es la justicia en su esencia. Dios es la justicia. Yo no puedo dejar de ser justo, pero necesito acercarme al hombre porque le amo. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esos dos conflictos sin dejar uno y seguir con el otro? Y la respuesta para ese conflicto se encontró en la persona de Jesús. Romanos capítulo 3, versículos del 25 al 26, que es lo que vamos a estar
Vamos a leer varios versículos, pero ese va a ser el versículo central de este día. Romanos capítulo 3 del 25 al 26 nos muestra una justicia manifestada, una justicia exhibida y una justicia hecha visible. Esa manifestación comenzó de manera perfecta en la cruz, pero hoy continúa en todos aquellos que están en Cristo Jesús. Las tres partes que vamos a ver en este día son el hecho de que la justicia de Dios es el cimiento de su trono y la demanda absoluta del carácter de Dios. Dios es justo en carácter. Dios es justo en esencia. También veremos que la justicia de Dios fue manifestada y fue satisfecha en Jesucristo. Ya la justicia de Dios fue satisfecha en el Hijo. Y número 3, vamos a ver en esta mañana que la justicia de Dios no solamente fue satisfecha en el Hijo, sino que fue hecha nuestra. Él pasó esa justicia a nosotros y resplandeciendo sobre los vasos de misericordia. Esa justicia ahora también resplandece sobre nosotros. Es como si nosotros mismos anunciáramos y lleváramos la justicia de Dios donde vamos. Amén. Entonces tenemos que empezar a ver la justicia de Dios como atributo perfecto y demanda absoluta de Dios. Dios no puede negar su propia rectitud. Antes de hablar de la justicia de Dios en nosotros, entendemos que debemos comenzar en el mismo Dios. La justicia no empieza en la experiencia nuestra, ni en la religión, ni en la cultura. La justicia empieza en el mismo ser de Dios. Porque antes de que la justicia de Dios se manifestara sobre nosotros, ya existía en el ser de Dios la justicia. El hombre cambia, la cultura cambia, las leyes humanas cambian. Vivimos en un sistema cambiante. Hoy usted lee las noticias, dice una cosa, mañana la lee, dice otra. Las mentes cambian, las posiciones políticas mundiales cambian, la economía cambia, la opinión pública cambia, pero Dios no cambia y su justicia tampoco cambia. Por eso el Salmo 89:14 lo declara de la siguiente manera. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando hablamos de cimiento, hablamos de la base, de la esencia. Este versículo enseña que la justicia no es una herramienta ocasional en la mano de Dios, sino el fundamento mismo de su gobierno. Tenemos que entender que en el gobierno de Dios, que en la dimensión de Dios, el fundamento es su justicia. Dios reina desde una base absoluta de rectitud. Dios reina desde una base de rectitud absoluta, perdón. Para los que están apuntando o sencillamente quieren saber, el tema de esta mañana se llama la gran exhibición. La gran exhibición. Y vamos a ver por qué y qué es lo que Dios exhibe en nosotros. El texto central, aunque vamos a leer otros, pero el texto, la idea central se encuentra en Romanos 3, versículos del 25 al 26, que lee de la siguiente manera. Nos dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para escuche bien, para manifestar su justicia. Dios no solamente quería cumplir su justicia, Dios quería manifestar, Dios quería enseñar, Dios quería mostrar, Dios quería exhibir su justicia a causa de haber pasado por alto, dice Romanos, en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo, nuevamente, ahí está la palabra manifestar, con la mira, o sea, Dios tenía planes de manifestar su justicia en este tiempo.
sobre Cristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahí hay una frase que lo cambia todo para nosotros, porque dice a fin de que Él sea el justo y el que justifica, esa última frase, al que es de la fe de Jesús. Y si usted es de la fe de Jesús, entonces Él nos ha justificado en Cristo Jesús. Entonces la justicia de Dios fue literalmente vaciada en la cruz de Cristo. Por consiguiente, nosotros hemos sido justificados porque la justicia de Dios ya fue vaciada en Cristo Jesús. Entonces regresamos al Salmo 89:14 y vemos que este versículo, el Salmo 89:14, donde nos dice que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Este versículo nos enseña que la justicia no es una herramienta ocasional, habíamos dicho, en la mano de Dios, que es el mismo fundamento de su gobierno, la misma esencia de su gobierno. Para eso necesitamos entender que en el Antiguo Testamento la palabra que se usa para justicia es la palabra Sedec, que empieza con T, Sedec. Esta palabra lleva la idea de rectitud, lleva la idea de aquello que está derecho, que está alineado con una norma perfecta. No solamente se limita a castigo, sino que expresa la integridad esencial del carácter divino de Dios. Dios no hace justicia porque decidió actuar justamente en ciertos momentos. Dios hace justicia porque Él es justo. Dios es la justicia personificada. Si la justicia, si usted le pudiera dar forma a la justicia, sería Dios mismo. Entonces, Dios actúa en base a su carácter, en base a su esencia. Dios no hace justicia. Dios es justo. Por consiguiente, lo que va a salir de Dios es justicia. Pero entonces vemos aquí la tragedia del hombre, porque tenemos que hacernos esta pregunta. Si Dios es perfectamente justo, entonces realmente nadie puede sostenerse delante de Él por mérito propio. Es imposible que nos sostengamos con nuestras propias acciones delante de Dios y cumplamos la justicia de Dios, porque el estándar de justicia de Dios es muy alto para ser cumplido, muy alto. Por eso Habacuc, capítulo 1, versículo 13, nos declara lo siguiente, hablando de Dios, hablando de la limpieza, de lo puro que es la justicia de Dios. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, en otras palabras, tu justicia es tan alta que tú no te puedes casar con la maldad. Ni siquiera la puedes digerir. Romanos 3:23 nos lo declara de la siguiente manera. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema del hombre no es solo que comete pecados, sino que no poseemos en nosotros mismos la justicia que Dios demanda. Esto es necesario que lo entendamos. Porque uno de los problemas por el cual el hombre no viene a Dios es que en su ceguera el hombre cree que es justo. El hombre cree que sus obras van a cumplir la demanda de Dios en su conciencia caída. Y por eso el hombre no se acerca a Dios. ¿Por qué yo tengo que acercarme a Dios? Si yo vivo una vida, yo no le hago mal a nadie. ¿Usted ha escuchado eso? Yo no le hago mal a nadie. Yo vivo en mi casa. Yo vivo una vida tranquila, tranquila. Pero es un problema de naturaleza, es un problema del corazón. Esto realmente tiene o destruye el orgullo religioso y toda confianza en las obras humanas. Esto que estamos enseñando tiene que destruir
el orgullo religioso y toda confianza en las obras del hombre. No podemos ir delante de Dios con obras religiosas. No podemos ir delante de Dios con nuestra propia confianza. Es imposible. Tú sabes lo que es la palabra desahuciado. ¿Qué es desahuciado, Giovanni, que me está moviendo la cabecita por allá? Que ya no tiene sanación, sino que ya está presto para la muerte ya. Amén. Ciertamente. Ciertamente nosotros en cuanto a la justicia de Dios estamos desahuciados. No hay manera de que nosotros cumplamos las demandas de Dios. Y mientras no nos veamos de esa manera, no podemos acudir a la respuesta de Dios. No podemos acudir a ser vestidos por la justicia de Dios. Porque esa justicia de Dios se encuentra en la persona de Jesús. Entonces, ¿qué es el evangelio en su esencia? El evangelio es cuando el hombre reconoce que yo no puedo, bajo mi propia justicia, justificarme delante de Dios, y yo necesito entonces que tú imputes tu justicia sobre mi vida. Eso es el evangelio en Amén. esencia. El evangelio no comienza diciendo esfuérzate más o compórtate mejor. El evangelio comienza revelando una imposibilidad. La justicia de Dios exige algo que el hombre caído no puede producir. Usted y yo no podemos producir esa justicia. No existe, no hay manera. Entonces aquí aparece una gran verdad, y es que la justicia de Dios fue manifestada en Cristo, pero no se quedó fuera de nosotros. En Cristo vino a ser nuestra. Si pudiéramos decir que la justicia de Dios fue manifestada en Cristo, que Dios satisfizo su justicia en Cristo, pues hasta ahí sería entonces la mitad del evangelio. Pero lo poderoso del evangelio es que esa justicia, ahí donde usted se encuentra, repita, vino a ser mi justicia. Vino a ser mi justicia. La justicia de Cristo vino a ser mi justicia. Amén. Amén. Si la justicia de Dios es el cimiento del trono, entonces Dios mismo tenía que abrir una salida donde su justicia no fuera violada y al mismo tiempo el pecador pudiera ser recibido. He aquí el conflicto de Dios, el conflicto eterno. Había un conflicto porque Dios amaba al pecador. Dios quería restaurar al hombre, pero no podía violar su propia justicia. Entonces Dios dijo, entonces, ¿cómo yo resuelvo eso? ¿Cómo yo resuelvo esos dos conflictos? Y eso se resolvió en la cruz. Y Dios dijo, mejor que para que todos mueran, porque la paga del pecado era muerte, es muerte. Entonces dijo, para que todos mueran, entonces que muera uno solo y muera ese por todos. Una vez y para siempre. Amén. Entonces tenemos que ver, eso nos lleva a que la justicia de Dios ya fue cumplida y fue manifestada en Jesucristo. La justicia que nos condenaba fue satisfecha en el Hijo. Romanos 3, 25 al 26 declara que Dios puso a Cristo como propiciación para manifestar su justicia. Esto significa que la cruz no fue un accidente ni una improvisación. Fue el escenario donde Dios trató el pecado sin negar la justicia. Es importante que nosotros entendamos que aunque nosotros recibimos la salvación por gracia, no significa que el pecado no fue tratado severamente en la cruz. Porque lo que nosotros recibimos gratis, a Cristo le costó su vida. Amén. Sí. Nosotros lo recibimos gratis por amor, pero el pecado fue tratado. O sea, hubo una transacción legal. No fue que Dios dijo, y él lo podía hacer porque él es Dios. No fue que solamente dijo, bueno, de ahora en adelante todo el mundo queda, ¿cómo se llama? Todo el mundo queda
perdonado, porque yo lo digo. Bueno, él es Dios, tal vez él pudo hacerlo de esa manera, él puede hacer lo que él quiera. Pero Dios decidió tratar eso de una forma legal, Y una justa. forma justa. Porque por un hombre entró el pecado y dijo, pero por otro hombre van a ser justificados. Amén. Amén. Porque si por un hombre entró el pecado, por Adán, entonces Dios dijo, pero por otro hombre entonces, yo voy a usar lo mismo, pero por otro hombre entonces van a ser justificados. Quiere decir entonces que Cristo murió como hombre, no como Dios. Cristo resucitó como Dios porque la muerte no lo podía contener, pero tuvo que morir como hombre por causa de la justicia. Hasta aquí vamos juntos. Sí. Vamos en el mismo carro. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 3:25 con relación a esto? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí la palabra griega que se usa tiene un trasfondo sacrificial muy profundo y se relaciona con el lugar de expiación donde la sangre era presentada delante de Dios para tratar el pecado. Entendamos que desde la antigüedad del Antiguo Testamento dice que el pecado solamente puede tratarse con sangre. Solamente con sangre hay expiación de pecado. Eso lo declaraba la ley. No había otra manera. Entonces Pablo enseña que Cristo vino a ser verdadero, el verdadero lugar donde el problema del pecado fue tratado de manera definitiva. Tenemos que entender que el pecado no fue tratado parcialmente, ni superficialmente, ni siquiera temporalmente, porque como dice Jehová, él murió una vez y para siempre. Ya no vuelve a morir por el pecado. Ya fue un solo sacrificio, dice la Biblia. Fue algo definitivo, algo que marcó un antes y un después, algo que trajo un nuevo tiempo sobre el hombre, una nueva gracia sobre el hombre, un nuevo mover de Dios ahora bajo la base de su justicia que es en Cristo Jesús. Esto marcó algo definitivo que cambió el destino del hombre, aquel hombre que se acerca a la cruz. En la cruz Dios no ignoró el pecado ni rebajó su santidad. En la cruz Dios sencillamente descargó, escuche esta palabra, descargó sobre Cristo la demanda que su propia justicia exigía. Isaías 53 del 5 al 6, muchos conocen ya este versículo, pero quiero traerlo porque es parte del contexto que estamos hablando. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Isaías lo vio 500, 400 años antes. Isaías lo vio como profeta. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Había un castigo sobre Cristo para que usted y yo pudiéramos tener paz con Dios. Paz con Dios. Cada vez que el diablo quiera venirle a quitar la paz, la relación con Dios, acuérdele la demanda de la cruz. Te vas, retrocede, Satanás, porque el castigo de mi paz, de mi relación con Dios, ya fue hecho. Ya Dios fue satisfecho por causa de la cruz. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche la palabra, cargó el pecado nuestro. Quiere decir entonces que Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, nos lo declara de la siguiente manera. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Estamos claros, estamos entendidos en esa verdad, que el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo de carne. El pecado no quedó entonces sin castigo, quedó juzgado en Cristo.
La ley no quedó burlada, quedó satisfecha en Cristo. La santidad divina no quedó comprometida, quedó vindicada en Cristo. Entonces, necesitamos entender que la justicia de Dios ya fue satisfecha. No es algo para el futuro. Y que tampoco usted tiene que caminar satisfaciendo la demanda de la justicia de Dios, porque ya eso fue satisfecho en la cruz del Calvario. Romanos 3 del 25 al 26 nos repite una palabra muy importante. Dice que esto fue para manifestar su justicia. Algo que usted manifiesta es algo que usted que enseña. Algo que usted manifiesta es algo que usted quiere que otros vean. Su justicia, Dios quiso, en su justicia, Dios quiso mostrar algo, exhibir algo. Dios quiso dejar establecido delante del universo, delante de los seres espirituales, delante de los hombres, que Él sigue siendo justo, aun cuando justifica al que tiene la fe en Jesús. Dios no justificó al hombre en secreto. Escuche esta palabra. Dios no hizo esa obra en secreto. Dios la hizo en público porque la cruz fue pública. Lo hizo a plena luz de la cruz. O sea, que Dios quería que esto se manifestara, que esto se viera. En la cruz, el cielo, la tierra, los ángeles y hasta los demonios, incluyendo la conciencia humana, vieron la justicia de Dios obrando de forma perfecta. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, ahí está la palabra nuevamente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta justicia tenía que exhibirse delante de las potestades, delante de los principados, pero también delante de los hombres. La cruz parecía humillación, pero era realmente la victoria que Dios tenía escondida, que a la luz en medio de la resurrección. Parecía debilidad, pero era realmente poder. Parecía derrota, pero era realmente triunfo. Entonces, aquí entra una frase clave en todo este mensaje, y es que la cruz fue la demostración histórica, pero la iglesia es la demostración continua. Nosotros tenemos que continuar. A nosotros se nos ha encargado el continuar esa victoria de la cruz. Sobre nosotros está la justicia de Dios, porque nos fue imputada por medio de Jesús, no porque nosotros seamos justos, sino porque yo también anunciamos esa justicia. Anunciamos al mundo la justicia de Dios. No obstante, no podemos detenernos solamente en que la justicia fue satisfecha en la cruz. Si nos quedamos allí, entonces tendremos una doctrina correcta, pero no habremos llegado todavía a la experiencia gloriosa de lo que esa obra produjo en nosotros. Porque la cruz no solo resolvió un problema legal, la cruz también abrió una nueva realidad espiritual. La cruz trajo un nuevo tiempo. La cruz es tan poderosa que dividió la historia antes y después de Jesucristo. La cruz no solo quitó una deuda, porque estábamos endeudados por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. La cruz no solamente abrió una nueva posición, porque lo hizo. La cruz no solo nos libró de la condenación. Santa, Dios te bendiga, bienvenida. Bendiga más, pastor. La cruz no solamente quitó una deuda. Rada, Dios te guarde, qué bueno verte. Entonces decíamos que la cruz no solo, la cruz abrió una nueva posición, pero la cruz también nos libró de la condenación. Y lo más importante, la cruz nos introdujo en una justicia que ahora puede llamarse nuestra
en Cristo Jesús. La cruz nos introdujo en una justicia que ahora puede llamarse nuestra por medio de Cristo. La justicia de Dios fue hecha nuestra, pero fue exhibida sobre vasos de misericordia. Y lo voy a repetir, la justicia de Dios fue hecha nuestra, pero también fue exhibida sobre vasos de misericordia. Lo que resplandeció en Cristo ahora reposa sobre los hijos de misericordia. Y aquí está el corazón de este mensaje, y es que la justicia de Dios no solo fue una demostración histórica en la cruz. En Cristo vino a ser nuestra posición presente. Ahí donde usted se encuentra, diga, la justicia de Cristo. La justicia de Cristo Mi posición presente. vino a ser mi posición presente. Segunda de Corintios 5:21 nos los declara de la siguiente manera. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, y escuche esta palabra, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí estamos incluidos en la justicia de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo no dice solamente que fuimos perdonados o librados del castigo. Dice algo mucho más alto, mucho más glorioso, y es que fuimos hechos justicia de Dios en él. Aquí representa una transferencia, y le voy a decir como título, la gran transferencia. Cristo no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, no porque se volvió pecador en naturaleza, sino porque cargó judicialmente con nuestra culpa, nuestra condena y nuestro lugar. Y usted se preguntará, pero ¿con qué propósito? Usted y yo éramos el propósito de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No dice que tratáramos de producir justicia. Tampoco dice que alcanzáramos cierto nivel moral, porque no tenemos la manera de producir la justicia que demanda Dios. No tenemos el nivel moral que demanda Dios. No dice que construyéramos nuestra propia aceptación. Escuche. Dice que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es algo que usted no hizo, algo que usted no produjo, pero Dios lo hizo en Cristo para usted. Y fuimos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso. Amén. Poderosa verdad en la cual tenemos que caminar todos los días. Porque tanto el diablo como nuestra conciencia nos acusan. Y la base para la acusación sigue siendo la misma. Tú no eres lo suficientemente justo ni justa para acercarte a Dios. Estás sucia, estás sucio. Entonces tenemos que acordarle la palabra de Dios a nuestra conciencia y al mismo enemigo. Por eso esta verdad debe ser declarada con claridad. Y es que en Cristo la justicia de Dios vino a ser nuestra. Y ahora los hijos de misericordia son su anuncio vivo. Usted y yo somos anuncio vivo, anuncios vivos a los hombres y a las entidades espirituales de que Dios cumplió su justicia en Cristo y ahora nosotros somos justificados. Cuando usted camina y usted se presenta en los lugares, lo que se ve en el espíritu es una persona justificada, la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Hemos sido literalmente vestidos con justicia. Isaías 61:10 nos lo declara de la siguiente manera. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Y sigue diciendo, porque me vistió, escuche la palabra, con vestiduras de que de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Pero note usted
Que en ningún momento Isaías dice, yo me cubrí con mis propios mantos. Yo me rodeé de mis propias vestiduras. Él me cubrió, Él me vistió de su justicia. Bendito sea su nombre. Dios no solamente nos dio una nueva oportunidad, Dios nos vistió. No solamente nos dejó entrar, nos cubrió con un manto de justicia. Porque ciertamente la religión adorna externamente, pero el evangelio viste en Cristo Jesús. Adán cosió hojas. La religión sigue cosiendo hojas, pero Dios viste con justicia. Adán y Eva se cosieron hojas de higueras y representa la cobertura de tu propia justicia. Y eso es una cosa tan profunda que Dios no los dejó salir hasta que Él mismo los vistiera de pieles, donde había sangre, porque si habían pieles, hubo sacrificio. Entonces Dios tenía que vestirlos, inclusive antes de sacarlos del Edén. Qué palabra tan poderosa, qué verdad tan profunda que ya desde el Génesis se empieza a mostrar. Desafortunadamente hay creyentes que ya fueron cubiertos por Dios. Muchos batallamos todavía con eso, pero todavía se hablan como desnudos. Ya fueron justificados, pero seguimos pensando como acusados. Ya fuimos vestidos en Cristo, pero seguimos actuando como si todavía tuviéramos que ganarnos el favor de Dios. Y es tiempo, mis hermanas amadas, es tiempo de salir de esa posición. Porque hasta que no crecemos y profundizamos en la palabra de Dios, no podemos avanzar a lo próximo que Dios tiene para nosotros. Estamos, como dicen en nuestro amado país, enchivados. Estamos estancados en una posición antigua, en cosas viejas, en cosas pasadas, porque la cruz trajo algo nuevo. La cruz trajo un nuevo mover, un nuevo movimiento de vida, de justificación y de restauración. No podemos seguir viviendo las cosas pasadas, porque aquí todas han sido hechas nuevas. No podemos seguir en la culpa. Tenemos que levantarnos, tenemos que abrazar esta palabra, porque hay un asunto de fe, que es donde a veces nosotros fallamos. Bueno, ahí lo dice, pero como que yo no lo creo mucho. Si la palabra de Dios lo dice, hoy la abrazamos. Abrazamos esta verdad y la hacemos nuestra. Amén. A mí hay otra frase que yo quiero dejar en su corazón en esta mañana. Y es que no caminamos para ganar justicia, caminamos porque ya fuimos vestidos con esa justicia. Romanos 5:17 nos lo dice de la siguiente manera. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por uno solo, y esto es Jesucristo. Pero escuche qué palabra tan poderosa, porque dice que la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es un don? En su forma más sencilla, alguien que por favor me conteste, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios te dio, que Dios te proveyó. Algo que Él puso en ti para que lo demostrases, para que brillaras en Él. Amén. En su forma más sencilla, un don es un regalo. Un don es algo que yo no tenía.
Un don es algo que a mí me dieron, que no provino de mí porque vino de afuera, obviamente. La justicia aquí no es un salario, ni un premio, ni pago tampoco. Es un don. Un don es un regalo. Cuando usted cumple años, usted le regalan. Cuando llega la Navidad, usted le regalan. Cuando alguien está enamorado, usted le regala flores o le regalan flores. Un regalo. Usted no lo pidió, usted sencillamente lo recibe. Así es el don. Es un don. Y si es don, entonces se recibe. Y si se recibe, transforma completamente. Tiene que transformar completamente la manera en que nosotros como creyentes somos para Dios. Como vivimos para Dios. Si entendemos que la justicia de Dios, que es lo que dice Romanos 5:17, es el don. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pablo claramente enfatiza que la justicia es un don, es un regalo en este contexto que estamos hablando. Romanos 9:23 nos declara lo siguiente, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿qué dice? Las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. El vaso no es el centro del mensaje. El vaso tiene valor por lo que Dios decide poner en mostrar por medio de él. Fíjense qué tremendo, qué poderoso. Porque ahora la justicia no solamente se nos dio para relacionarnos con Dios correctamente, sino para ser mostrada. Ahora Dios nos hace vasos donde Él deposita su justicia, porque Él quiere que usted y yo también mostremos su justicia. La justicia de Dios resplandece sobre los vasos de misericordia, porque nosotros somos esos vasos de misericordia. No como amenaza, no como sentencia de destrucción, sino como manto, como posición y como anuncio. Así está la justicia de Dios sobre nosotros. Antes la justicia de Dios estaba contra el pecador, porque el pecado lo encontraba desnudo. Pero ahora en Cristo la justicia de Dios está sobre el creyente, porque Cristo nos ha vestido. Estábamos literalmente desnudos delante de Dios. El hombre caído cree que está vestido delante de Dios. Es como Adán. Pero a los ojos de Dios está desnudo. Es como si Dios le dijera, hijo, tu justicia no te cubre. Tu justicia no tapa tu desnudez. Sigo viendo que estás desnudo. Necesitas una justicia mayor. Necesitas unas vestiduras mayores. Y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el creyente ya no es solo alguien que escapó del juicio. Es alguien sobre quien Dios decidió exhibir una nueva historia. Diga, Dios exhibe una nueva historia sobre mi vida. Dios quería exhibir la justicia de Él sobre los vasos de misericordia. Una historia donde su misericordia no anuló su justicia, sino donde su justicia, satisfecha en Cristo, hizo posible que su misericordia descansara sobre él. Amén. Entonces, eso nos lleva al nuevo anuncio que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, donde nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, les voy a resumir,
nos dio vida juntamente con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahí está la palabra de su gracia, perdón. Ahí está la palabra nuevamente, mostrar. Ah, qué cosa con Dios. Dios quería mostrar. Dios quería enseñar. Dios no solamente nos salvó para que no fuéramos al infierno. Dios también quería algo más. Dios quería mostrar en los siglos venideros algo poderoso en mi vida. Dios quería mostrar delante de los seres espirituales, delante de los hombres, delante del cielo, que yo soy una vasija de misericordia, que la justicia de Dios está sobre mí. Por eso el odio, para que usted vaya entendiendo, por eso el odio de las tinieblas sobre su vida. Por eso el odio para destruirle a usted, para destruirme a mí. Porque Dios puso su justicia sobre nosotros. Eso significa entonces que ya no soy yo definido, no puedo estar definido por mi pasado, ni por la culpa reciclada del enemigo, ni por mis ruinas antiguas. Yo no me puedo definir por eso. Ahora soy definido por mi unión con Cristo. Aún en sus días más oscuros, aún en sus días más difíciles, usted nunca, nunca de hoy en adelante acepte ese tipo de culpa que tiene que ver con la justificación. Y si en Cristo fui hecho justicia de Dios, entonces mi vida debe alinearse con esa verdad. No para ganarla, sino porque ya la recibí. Tengo que estar alineado con esa verdad. No porque la voy a ganar, porque yo no puedo ganar nada, sino porque ya yo lo recibí. Acuérdense que el Señor dijo en la cruz, consumado es, terminé. Acabé, lo que yo vine a hacer se acabó aquí. Quiere decir que ya la justicia de Dios fue satisfecha. Que ya todo el programa de Dios fue satisfecho en la cruz. Aquí entonces se abre la gloria más alta del evangelio. Y es que realmente hemos predicado que Cristo murió por nosotros, que Cristo pagó nuestra deuda y que ya no hay condenación para los que están en él. Todas estas cosas son verdad. Pero el Señor quiere llevar a su iglesia un paso más alto. Y es que la justicia de Dios no se quedó en la cruz como una doctrina lejana. En Cristo vino a ser una realidad presente sobre los hijos de misericordia. Usted no puede permitir que ese acto en la cruz se quede allá hace 2000 años atrás en la historia. Usted tiene que hacer esa verdad suya por medio de la fe. Usted tiene que participar por medio de la fe de lo que Dios hizo para usted y consiguió en la cruz del Calvario. Amén. El cielo puede mirar a la iglesia y decir: aquí hay hombres y mujeres que merecían ira, pero alcanzaron misericordia. Yo merecía ira, pero alcancé misericordia en Cristo Jesús. Aquí hay vidas que no tenían justicia propia. Yo no tenía justicia propia, pero fui vestido con la justicia de Cristo. Él me alcanzó. Yo no lo alcancé a él. Él me alcanzó. Yo ni sabía. Yo no conocía, no conocíamos que había un Dios misericordioso. Pero estábamos en el plan de Dios. Hay vasos de barro sobre los cuales ahora resplandece una gloria que no les pertenecía, pero les fue dada por gracia. Recuerde que somos vasijas de barro. No dejamos de ser vasijas de barro. Y ese es el conflicto, esa es la tensión. Que como yo, siendo una vasija de barro, cargo este tesoro tan grande. Porque el tesoro es de Dios. Y Dios ha querido que así fuera. La justicia de Dios fue manifestada en Cristo, se convirtió en nuestra posición por la fe y ahora resplandece porque Dios ha querido mostrar su justicia sobre nosotros como vasos de misericordia para anunciar la gloria de Dios.
Cuando su justicia y la mía, que es la justicia de Cristo, resplandecen sobre nosotros, estamos anunciando, aún sin abrir la boca, la gloria de Dios. Eso significa que el creyente ya no es el anuncio de su fracaso. Escuche bien. Significa que el creyente ya no es el anuncio de su fracaso, de su culpa o de su pasado roto. Ahora es el anuncio de la que la justicia de Dios puede hacer cuando encuentra a un pecador y lo une a Jesucristo. Hay un anuncio que usted lleva de victoria. Hay un anuncio que usted lleva de gloria. Hay un anuncio que usted lleva de resurrección. Hay un anuncio. Dios está exhibiendo algo en su vida. Abrace esta verdad en esta mañana. No es un asunto de que usted lo ve o no lo ve. Créalo, porque el justo ha de vivir por la fe, ha de caminar por la fe. Y bendito sea Dios si un día nos quiere mostrar. Amén. Solo creer, dice Rada. Amén, Rada. Solo creer. Apodérese. Abrace esta verdad en esta mañana. Y no vivamos ya más en el pasado. ¿Qué les parece si vamos aterrizando el avión en esta mañana? Hemos estado por las alturas. Yo creo que los aviones comerciales suben a 22,000 pies, 19,000 pies, no sé. Nosotros andábamos por allá, cerca de la luna. Pero ¿qué les parece si vamos entonces ya aterrizando el avión? Dice Rada que avanzamos sin mirar al pasado. Amén. En el momento que empezamos a mirar atrás, en ese momento nos estancamos y no podemos continuar. Así que yo pienso que Dios esta mañana a algunos los afirma y los confirma, a otros los está sacando tal vez de un lugar donde habían estado rezagados. Pero Dios hoy te levanta en el nombre de Jesús. Porque no solamente fuiste hija cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, tú fuiste hija también. Eres hija también cuando estás pasando por problemas y necesidades. Dios no te ha abandonado. Amén. Mire, hoy hemos recorrido como por un embudo completo. Sabe que el embudo arriba tiene una parte ancha y abajo una parte estrecha. Primero vimos que la justicia de Dios es el cimiento de su trono y la base de su gobierno. Entendimos por la palabra de Dios que esa palabra cimiento es donde el trono de Dios descansa y que la justicia de Dios no la compromete con absolutamente nada. Luego vimos que esa justicia fue plenamente satisfecha y manifestada en Cristo por medio de la cruz. Así lo establece la palabra de Dios. Pero finalmente, y el embudo venía bajando, pero finalmente vimos que esa justicia en Cristo vino a ser nuestra posición y nuestra posesión, nuestra vestidura, vino a ser nuestro anuncio, y que ahora resplandece sobre nosotros como vasos de misericordia. No se trata solo de que Dios nos tolera. No se trata solo de que Dios nos dejó entrar, y esas cosas son verdad. No se trata solamente de que nuestro expediente fue limpiado, y así fue. Pero no se trata solo de eso. Se trata de que en Cristo, Dios nos visitó. Dios nos justificó, Dios nos levantó, Dios nos hizo vasos de misericordia y decidió, como si todo esto fuera poco, entonces Él decidió anunciar algo de su gloria por medio de nuestras vidas. Qué poderoso, qué mensaje tan poderoso, qué verdad tan poderosa la de Dios. En Cristo la justicia de Dios vino a ser nuestra, y ahora los hijos de misericordia son un anuncio vivo. Usted y yo somos el anuncio vivo de Dios, no somos anuncios muertos.
Y el anuncio dice, mi justicia está sobre él, sobre ella. El anuncio dice, yo soy bueno, yo soy Dios misericordioso. Yo soy Dios que quiere alcanzarte. Le dice al mundo. Así que en esta mañana, esta palabra llama a la iglesia. Entendemos que hay un llamado a la iglesia a dejar de vivir bajo culpa, bajo acusación, bajo vergüenza y una memoria constante del pasado. Esas cosas tienen que quedarse atrás. Si estamos en Cristo, no podemos seguir viviendo como desnudos cuando ya fuimos vestidos. Eso es una mentira. Si vamos a la palabra, entonces es una mentira. No podemos seguir hablando como acusados ante el juez que ya nos justificó. No podemos seguir caminando como desechados cuando Dios nos llamó vasos de misericordia. Usted no es desechada. Usted no ha sido desechada por nada, tal vez por el mundo, pero no por Dios. Porque Dios nos llamó vasos de misericordia. No podemos seguir anunciando una vieja ruina cuando Dios quiere anunciar una nueva justicia sobre nuestras vidas. Necesitamos recibir esta verdad en nuestro corazón. Y esta verdad es que en Cristo la justicia de Dios vino a ser nuestra. Entonces, vayámonos con este pensamiento en esta mañana. Quiero dejarle algo, estas últimas palabras, estas últimas líneas en su corazón. Donde quiera que vayamos, Dios quiere que su justicia resplandezca sobre nosotros como evidencia de su obra perfecta. Usted y yo somos vasijas para anunciar una obra de perfección que jamás será igualada en el universo. Amén. Quiero, antes de abrir el micrófono, porque me gusta que compartamos impresiones, que compartamos algo que Dios haya hablado, haya dejado en su corazón, pero quiero hacer una oración final, así que donde usted se encuentra, por favor, si puede, obviamente si no está manejando, ¿verdad? Pero si usted puede, cierre sus ojos y vamos a decirle, vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa mañana. Señor, gracias porque tu justicia no fue anulada, sino que fue satisfecha en tu Hijo. Hoy recibimos, Señor, en nuestro corazón esta verdad que tal vez la hemos estado peleando por tantos años. Gracias, Padre, porque donde nosotros merecíamos juicio, tú abriste un camino de misericordia. Padre, gracias porque en Cristo fuimos hechos justicia de Dios. No es mi justicia, es la justicia de Cristo imputada en mi vida. Padre, gracias porque no solo nos perdonaste, sino que nos vestiste. Gracias, Señor, porque no solamente nos libraste, sino que nos posicionaste. No solo, Padre, nos rescataste, sino que decidiste anunciar tu gloria por medio de nosotros. Padre, hoy reprendemos toda mentalidad de culpa, toda mentalidad de condenación, de vergüenza continua y de identidad rota. Reprendemos estas cosas en el nombre de Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo selle esta verdad en el corazón, Señor, de tu pueblo, en nuestros corazones. Padre, haz que tus hijos caminen en esa humildad, pero con una certeza, con reverencia, con libertad, con gratitud, pero con conciencia de nuestra posición en Cristo Jesús. Y que donde quiera, Padre, que vayamos, nuestra justicia pueda resplandecer sobre nosotros, tu justicia pueda resplandecer sobre nosotros como vasos de misericordia para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.